con mucho cariño para todas las personas que me están viendo en este momento y muchísimas gracias a todas aquellas personas que se suscribieron a mi canal. Como les conté en el video anterior, una de las cosas que más me apasionan en la vida son los niños y quiero hablarles hoy un poco acerca de mi experiencia como madre. También les conté que tengo un hijo de 13 años, una hija que va a cumplir 17 y lo que no les conté es que yo voy a cumplir 39 años. Yo vivo aquí solamente con ellos, tenemos un ambiente en nuestra casa de mucho amor, de mucha comprensión. Para mí la verdad que estar aquí es como el mayor placer que puedo tener y ojalá que todo en la vida me fluyera tan chévere como me fluyen las cosas aquí en mi casa, pero bueno. En fin, en ellos y gracias a este ambiente que he podido crear en conjunto de comprensión, de diálogo, de amor, de servicio, les cuento que eso me motiva cada día a trabajar con mucha fuerza. Incluso le doy muchas gracias a Dios en este momento que puedo trabajar desde mi casa y tal vez brindarles a ellos el tiempo que antes no podía. Bueno, quiero no alargarme mucho y para los que me conocen saben que esto me va a costar un poco, pero quiero expresarles desde mi experiencia en este papel de ser mamá, también incluso desde mi experiencia de cosas de cuando yo era niña y cosas, conceptos y prácticas que a mí me han servido en la educación con mis hijos. Quiero contarles y más bien recordarles de que es nuestro deber criar a los hijos para el futuro, hacerlos responsables y para esto es muy importante que en la casa siempre haya disciplina, que sean obedientes. Quiero contarles que mis hijos, gracias a Dios, porque es con la ayuda de Dios que he podido hacer lo que he hecho con ellos, y es que mis hijos son niños obedientes, son responsables, no son groseros, no son contestones. Ellos nunca en la vida se han peleado, nunca se han agredido físicamente. En mi casa, por ejemplo, no se grita y entonces es algo que a mí me ha facilitado muchísimo las cosas para mis otros aspectos, o sea, para la vida, para el trabajo, para todo, porque tenemos un ambiente tranquilo, como les digo. Entonces, bueno, no quiero sonar como presumida, sino que quiero decirles es que a pesar de que yo soy totalmente consciente de que todos los niños son diferentes, de que incluso siendo hermanos son totalmente diferentes y yo lo veo con mis hijos, siempre hay algo que puede ser un factor común que funcione para muchas personas. Y les quiero contar que este es el amor. Les cuento que aquí en mi casa mi filosofía es disciplina con amor. Así le puse una vez hace años de título como a mi forma de educarles. Y en mi casa hay reglas, ¿cierto? No son cosas como que así, no todas son como que así a rajatabla como dicen, pero sí tienen que haber unas normas de convivencia que incluso no tengo que estar ni recalcándolas ni diciéndoles, sino que cada quien sabe cuál es su papel. Los quehaceres de la casa, por ejemplo, los hacemos entre los tres, no importa que haya un varón, ¿cierto? Que haya un niño. Quiero decirles también que las personas que tienen hijos no vayan a caer tal vez en ese error de que porque son niños no los dejen hacer los quehaceres o no los pongan a hacer los quehaceres. A todos los niños o niñas de ley hay que enseñarles a que las cosas siempre requieren un esfuerzo, ¿cierto? Que por ejemplo el cuarto de cada uno, yo pienso que debería ser responsabilidad de cada uno a medida que ya tengan la edad de ellos poder hacerlo. Por ejemplo, un niño de 1 año, uno le puede pasar un trapito y mientras uno está haciendo los quehaceres decirle, tú me vas a ayudar a limpiar o cositas así, ¿cierto? No lavar los platos porque pues se puede lastimar, los puede quebrar, pero de verdad que sí hay que enseñarlos. En las casas siempre tienen que haber normas, siempre tiene que haber disciplina,
Pero como les digo, hay diferentes formas de disciplinarlos. Nosotros somos creados por un Dios que es amor, como somos creados a su imagen y semejanza, entonces estamos diseñados para dar y para recibir amor. Y por eso muchas veces, tal vez cuando nos sentimos agredidos, nos da ira, nos da esa rabia, nos da esa piedra, y ganas de reaccionar maluco, porque estamos diseñados es para que nos traten bien. Y entonces, pero ¿qué pasa? Que la verdad es que no sabemos controlar muchas veces nuestras emociones y menos nuestras reacciones. Entonces, aunque sé que los papás de hoy en día mantienen ocupados en sus trabajos, en sus quehaceres, uno de adulto ya no tiene los mismos problemas que cuando era niño, que era tan fácil, sino que nosotros a medida que crecemos, pues como tenemos responsabilidades más altas, también vamos teniendo los problemas más grandes y entonces a veces se nos junta todo en un día. Supongamos que llegamos a la casa y están peleando los hermanitos o les mandamos a que arreglaran algo y resulta que no lo hicieron, o vemos que hicieron, tal vez quebraron algo y de pronto la casa es un caos. En ese momento, cuando yo he tenido un día difícil y vengo llena de cosas y quiero paz y tranquilidad y veo tal vez cosas así, es muy fácil simplemente dejarse llevar por la reacción, por la ira del momento y coger una correa y castigarles. Pero resulta que no sabemos qué fue lo que realmente pasó, por qué se estaban comportando de esa manera, por qué no avanzaron o por qué no alcanzaron a hacer lo que le mandamos. Entonces siempre es importante poder controlarnos y preguntarles qué pasó, ¿cierto? ¿Por qué le pegaste a él? ¿O por qué estás reaccionando de esa forma? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que te lleva a hacer eso? ¿Por qué no hiciste lo que yo te mandé? ¿Qué estuviste haciendo? Entonces, en fin, ¿cómo se dañó esto? No sabemos qué fue lo que pasó. Entonces sí es importante que nosotros nos tomemos el tiempo y para tal vez no ser injustos y no dañar al niño, pues nos tomemos como este respiro y les demos a ellos el trato que nosotros también nos gustaría para nosotros. Ahora, ¿qué les quiero aclarar? Con esto no estoy diciendo que al niño nunca se le pueda tocar, ¿cierto? Que al niño nunca se le pueda reprender. Obviamente es nuestra responsabilidad y es nuestra obligación reprenderles, decirles que están mal. Obviamente también hay castigos, pero no siempre tienen que ser físicos. Y si llega a haber en mi concepto, que es lo que yo, por ejemplo, el acuerdo que llegué con mis hijos desde muy pequeñitos, que en el caso de llegar a tener que tomar estas medidas como ya más drásticas, físicas, pues ha sido porque tal vez ya un par de veces lo intenté conversando, lo intenté por las buenas, no lo hicieron, pero ellos ya sabían a qué se atenían. Muchas veces nosotros les prometemos a los niños un premio por cualquier cosa. Le prometimos algo bueno, un paseo, una salida, lo que sea, y resulta que si le prometimos, pues hay que cumplirlo. Pero si le prometemos un castigo y ellos se portan mal, de ley le tenemos que cumplir también con ese castigo, aunque nos duela en el alma. ¿Por qué? Porque es por su bien. Recuerdo que decía, no, es por su bien, a mí me duele más que a usted. Y uno podía pensar, ¿cómo le va a doler más que a mí si yo soy el que estoy sintiendo así la correa? Les cuento que yo era una niña muy traviesa, a mí me pegaban casi todos los días, era la hermana mayor de la casa y entonces también lo que ellas hacían, mis hermanas, también me pegaban a mí y la verdad es que sí tenían razón porque yo era la que las incentivaba a que hicieran las travesuras, pero les cuento que a pesar de que yo sabía que me iba a ganar una pela, un correazo, lo que sea, yo no dejaba de hacer la travesura. Pero en cambio resulta que por el otro lado tenía a mi papá, que no vivía con nosotros, pero teníamos una relación muy bonita. La seguimos teniendo a mis casi 39 años, sigue siendo ahí como mi super amigo, confidente y consejero. Entonces, él llegaba y mi mamá le ponía la queja y le decía, esta culicagada no hace caso, mire a ver usted qué hace. Y entonces, bueno, perdón por la palabra, en Colombia, ya saben que soy de Colombia, esa palabra no es grosera ni nada, es como decir aquí en Ecuador, guambra, esta niña no hace caso. Entonces mi papá simplemente decía, déjenme sola con ella, solo con ello, y
mi mamá se iba y me dejaba ahí. Les cuento que a partir de ese momento yo me llenaba de pánico, ahí sí me daba miedo, más que a que cogieran la correa alguna de mis abuelitas o mi mamá. Y ahí sí yo ya empezaba a reflexionar, ¿yo por qué lo hice? ¿Cómo le fui a hacer eso? ¿Cómo le fui a crear este disgusto? ¿O cómo le voy a quedar mal si mi papá siempre piensa cosas bonitas de mí? Y preciso, yo sabía que él no me iba a pegar, sabía que no me iba a gritar y sabía que me iba a decir cosas buenas. Y entonces él llegaba y me decía, mami, tú tan linda, una niña tan inteligente como tú, y haciendo esto, y empezaba a preguntarme yo qué sentía, por qué lo hice y cosas así como la que les estoy recomendando y cosas que yo he hecho y que me han funcionado con mis hijos. Entonces, dentro de mí ya nacía ese compromiso de no volverlo a hacer. Entonces, él, me acuerdo también que les decía a mis abuelitas y les decía a mi mamá, péguenle, pero cuando le tengan que pegar, pero péguenle diciéndole por qué le están pegando. Segundo, no le peguen con rabia y denle unos 2, máximo 3 correazos bien dados, que lo sienta, que sí le duelan, que no sea así como por encimita, por hacerme la que castigué a la niña, sino que lo sienta y que sienta que es un castigo. Entonces, bueno, con estas dos cosas así en mi mente yo me hacía un montón llegaba a un montón de conclusiones a medida que fui creciendo y yo decía, bueno, cuando yo sea mamá, entonces ya sé qué es lo que más funciona, ¿cierto? Esto voy a hacer. Aparte de eso, también les conté que he podido estar rodeada de muchos niños en mi vida, antes incluso de ser mamá, y aprendí a llegar a ellos. Dios me dio ese don, ellos me tienen confianza y me quieren y yo los quiero. Entonces, he hablado con muchos niños que incluso los papás dicen, no, mi hijo no hace caso, mi hijo es un rebelde. Quiero decirles que muchas veces esa rebeldía es simplemente una forma de ellos de llamar la atención de los papás, porque se sienten solitos. No quiere decir que el papá sea malo, no, sino que todos queremos hacer el bien y pues para muchos el bien es simplemente que no falte nada en la casa y también tienen razón pues de que uno llega cansado. Pero que no se nos olvide que ellos son pequeños seres humanos que están aprendiendo de nosotros, que más de aprender de lo que nosotros le podemos decir, aprenden más de lo que nosotros hacemos. Si nosotros reaccionamos mal, ellos van a aprender a que esa es la forma de reaccionar. Incluso, por ejemplo, con sus hermanos. Si ven que entre los papás se pelean, se gritan, o que yo con mi propio hijo también apenas hace algo malo que a mí no me gustó, que me molestó por cualquier cosa, por insignificante que sea, ya le mando el manotazo, o cojo lo primero que se me atraviesa, la chancla, lo que sea, la correa y le pego. Entonces, ellos van a pensar que cuando ellos sientan esa ira, cuando sientan ese desagrado con algo, la forma más fácil y la forma correcta, más bien, es como que también dejar salir la ira y pegarle. Hay niños que se pelean en el colegio y es simplemente, yo pienso que es el reflejo de lo que ellos aprenden, ¿cierto? Y todo eso no se los digo para que se sientan juzgados si de pronto en algún momento he dicho algo con lo que se sientan identificados, sino más bien que podamos reflexionar y que podamos todavía mejorar estas cosas, porque resulta que nosotros tenemos unos patrones mentales que son muy difíciles de reprogramarlos y que a veces puede pasar toda la vida y no somos conscientes de que los teníamos, ¿cierto? Y que vienen desde nuestra niñez. Pues nuestros hijos en este momento están programando sus patrones mentales según la forma en la que nosotros les estamos educando y en la forma en la que nosotros les corregimos. Entonces, si nosotros somos un poquito más conscientes de esto, pues vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para tener una relación más sana, para poder llegar al corazón de ellos, llegar a su conciencia, de que ellos mismos lleguen a la conclusión de que estuvo mal y que dentro de ellos nazca como el mismo deseo de superarse, de mejorar y pues créanme que un hogar bien bonito, de comprensión y todo es muy posible si yo hago las cosas desde el corazón y siendo un poco más consciente. Para ir finalizando, quiero, por ejemplo, contarles una historia que yo escuché hace más o menos unos 7 u 8 años, que siempre me tocó bastante y la pueden incluso buscar en Google, por ahí debe estar.
es más o menos así, que llegan del colegio y citan al padre de familia, pero resulta que el papá mantenía súper ocupado en la oficina con cosas del trabajo, casi no tenía tiempo para el hijo, pero como era entrega de notas, pues se fue para el colegio a recibir las calificaciones. Pero a pesar de que estaba en el salón de clases, en esa reunión, tenía su mente completamente en otra parte, en el trabajo, en los problemas, qué sé yo, y lo hizo reaccionar. Fue cuando nombraron a su hijo. Entonces, ¿qué dijo? ¡Ay, ya! Sí, aquí estoy. Fue, recibió las notas y como muchos de los papás, yo creo que miraron las notas y en lugar de mirar qué era lo que estaban calificando, por ejemplo, las materias, empiezan a mirar como los números, cómo les fue a mi hijo y a mirar en qué le fue más mal. Entonces este señor cogió y miró que del 1 al 10, que eran las calificaciones, resulta que solamente tenía notas de 5, 6, por ahí un 7 y no más, no pasaban. El señor lo primero que hizo fue llenarse de ira, guardó las calificaciones en el portafolio y se fue todo el camino pensando, para esto me fui. O sea, perdí mi tiempo para ver semejantes calificaciones. Resulta que como los niños son muy espontáneos y siempre mantienen felices, no importa incluso que uno les haya acabado de regañar, incluso a un niño ustedes le pueden pegar y al rato ya están otra vez contentos con ustedes mismos. Entonces este señor llegó muerto de ira a la casa y el niño lo recibió, hola papi, todo feliz. El señor inmediatamente se quitó la correa, le pegó, lo castigó, le dijo, para eso te mando a clases o lo que sea, cierto, me imagino, piensen ustedes como papás, qué cosas se le ocurren para regañar a su hijo. Entonces, bueno, todo esto pasó y lo mandó que se fuera y se encerrara en su cuarto porque no lo quería ver. El señor, para relajarse, simplemente se acostó en la cama, se puso a ver televisión y la esposa, la mamá del niño, cogió las calificaciones, estuvo leyendo, sacó el portafolio y dijo qué fue lo que pasó aquí. Y entonces le dijo a su esposo que por favor las leyera con detenimiento. El señor, como ya había descargado su ira, ya estaba más relajado, más calmado, miró las calificaciones y resulta que no eran calificaciones de las materias que el niño veía, sino que decía, ¿cómo califico a mi papá? Primero, por el tiempo que pasa conmigo jugando, por el tiempo que pasa conmigo viendo mis programas favoritos, con el tiempo que pasa conmigo dialogando, sabiendo de mis cosas, con cómo me demuestra el amor cada día, en fin, cosas así. Imagínense cómo se sentirían ustedes como padres estando en el lugar de este señor. El señor se le hizo un nudo en la garganta, no sabía ya cómo remediar porque ya lo hecho está, ya el castigo se lo había dado inmerecidamente del niño. Y entonces el señor se le llenaron los ojos de lágrimas, se fue para la habitación de su hijo estaba acostado en la cama, el señor le dio un beso, le pidió perdón y se sentó a llorar a un lado en el piso y el niño le dijo, papi te amo, algo así como que termina la historia. Pero esto concluye con una pregunta, si fueran nuestros hijos quienes en este momento, hoy, a esta hora, tuvieran que calificarnos a nosotros como padres, ¿qué notas nosotros sacaríamos? ¿Cierto? ¿Cuántos nos calificarían? Si pasaríamos o no pasaríamos la materia o pasaríamos el año. Entonces yo quiero es que reflexionemos un poco acerca de cómo los estamos tratando, de que no nos dejemos simplemente involucrar tanto en los otros aspectos de la vida que tal vez estemos descuidando este tiempo que es importante, ya sea que ustedes vivan o que no convivan con ellos, porque como les dije, yo crecí en un hogar donde yo viví con mis abuelitas y mi mamá. Me siento muy bendecida por eso, porque no me quejo nunca por eso. Y tuve a mi papá lejos, pero un papá que aunque estaba lejos, digo por no estar en la misma casa, incluso vivía en otra ciudad en algunos años, pero siempre mantuvo ese contacto y esa relación, la supo cultivar, padre e hijas, y
hacer que nosotras nunca nos sintiéramos desprotegidas, ni sintiéramos que no nos querían, no. Yo siempre me he sentido muy amada por mi papá, por mi mamá también, pues a mi mamá la criaron pegándole, entonces pues ¿qué más iba a hacer? Y bueno, y no era que ella solamente me pegara, también ella me demostraba su amor de muchas otras maneras, incluso un poco alcahuete en dar las cosas. Recuerden que a los hijos no se les puede dar todo, no caigamos en ese error tan grande que a veces pensamos que como no tenemos mucho tiempo de compartir con ellos, entonces yo le voy supliendo tal vez con regalitos, ¿cierto? Entonces, de verdad que es súper importante que demos todo de nosotros, pero yo les quiero compartir esto de mi vida, es porque con amor todo es posible. Y como yo siempre digo, y como por ahí hay un dicho que dice, hablando se entiende la gente, créanme que los niños se entienden desde que son bebés y ustedes les pueden empezar a poner límites, a hacer acuerdos con ellos desde pequeños, mírenles a los ojos, si son muy pequeñitos, si es posible, arrodíllense, pero que ellos les puedan ver y que no los vean a ustedes como unos gigantes así que me van a castigar, sino que puedan crear desde pequeñitos esa confianza con ellos, de interactuar, de conversar sus cosas, para que en la adolescencia, donde los problemas ya no son tan sencillos y son cosas de la vida más relevantes, también tengan la confianza de decirles a ustedes. Quiero desearles muchas bendiciones, una vida muy bonita, que puedan cultivar esa relación con sus hijos y espero que esta información les sirva de algo. Es con mucho amor, con mucho cariño. Hasta luego.